Muy bien, vamos a ver un poquito lo que es tejido óseo, ¿sí? Eh, Esto es una introducción para poder entender y para poder comprender cómo se desarrolla el sistema óseo desde el principio y después cómo se va a regenerar a partir de ciertas lesiones, como son las fracturas. Eh, es importante que entendamos esta parte para poder comprender después lo necesario para una buena rehabilitación. Bien, como generalidades, ¿sí? El tejido óseo es un tejido conectivo que se caracteriza por una matriz extracelular y que tiene mayor cantidad de minerales, se está mineralizada, ¿sí? Y esto le permite tener una función sustentable que tiene que ver con el sostén y la protección. Cuando nos referimos a que está compuesto por células y matriz extracelular, quiere decir que hay una gran cantidad de acción extracelular que tiene que ver después, cuando lo veamos, con la nutrición, ¿sí? Y el intercambio de minerales. Acá lo que tenemos es una enorme cantidad de calcio, ¿sí? Y de lo que tiene que ver con el fosfato. Estos minerales son los que participan en la regeneración, el sostén, ¿sí? De lo que es el tejido óseo y termina formando lo que es el hueso. Algo muy importante, ¿sí? De lo que estamos leyendo, de las funcionalidades, es que participa la homeostasis de la calcemia. El calcio está regulado, ¿sí? La palabra homeostasis significa equilibrio, y está regulado por este tejido o el tejido óseo. Cuando hablamos de osificación, hablamos de que el hueso se solidifica, se vuelve duro, por así decirlo, ¿sí? Y hay dos tipos de forma, ¿sí? O dos pasos que permiten que el hueso se solidifique. Una es una osificación intramembranosa y la otra es la osificación condral o endocondral. Bien, cuando hablamos de una osificación intramembranosa, ¿sí? Nos referimos al proceso que implica la formación directa de un hueso, sin lo que tiene que ver con una plantilla cartilaginosa. ¿Por qué se menciona esto? Cuando se va a formar el hueso, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero específicamente tiene como una plantilla, o algo como sería como una imagen, o tiene como un modelo que se tiene que formar. En el caso de la intramembranosa no tiene este cartílago, ¿sí? El hueso, o la formación del tejido óseo para hueso, se va a formar directamente. Y esto es propio de los huesos planos, ¿sí? Los huesos planos se forman a partir de una osificación intramembranosa sin un modelo, por así decirlo. Pero también van a formar parte de la intramembranosa en formar los huesos largos. En realidad, en formar todo su engrosamiento, o sea, su capa de hueso largo va a estar formada también por la osificación intramembranosa. En el caso de la formación, ¿sí? La osificación endocondrial, ahí se trata de un mecanismo de osificación más extendido, que por supuesto se va de los huesos largos y los huesos cortos. Este se va a producir mediante una estructura cartilaginosa. ¿Qué quiere decir esto? Que este cartílago, ¿sí? Este cartílago va a ser el modelo para que se forme, ¿sí? El hueso. En esto nosotros vamos a ver los huesos largos y huesos cortos. Y en general la mayor cantidad, ¿sí? La mayor cantidad de lo que tiene que ver con el sistema óseo. ¿Sí? Cómo se forma. Bien, para tener en cuenta, ¿sí? La matriz ósea, o lo que hablamos de los huesos, no parece tanto, pero tiene una parte inorgánica y otra parte orgánica. Cuando hablamos de lo inorgánico, bueno, hablamos de lo que son los minerales. En este caso, ¿sí? Tenemos lo que es el fosfato de calcio, el magnesio, el sodio, el carbonato. Tenemos varios componentes inorgánicos. Imagínense, ahí lo describimos, es equivalente al 75% de su peso, ¿sí? O sea que es bastante los minerales que componen la matriz ósea, que van a formar los huesos, ¿no? Y aparte del sistema óseo, lo que va a hacer es cumplir con el proceso de mineralización,
¿sí? Ahí hay un intercambio de minerales que va a tener el sistema óseo con diferentes sistemas del cuerpo. Y cuando hablo de una parte orgánica, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? El sistema óseo, nuestra matriz ósea, tiene un 90% de colágeno. El colágeno es algo que vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo, porque son esas fibras de colágenos que nos permiten, por ejemplo, en la piel, tener la piel más tersa, por así decirlo, ¿sí? Más joven, y esto también va a participar en el sistema óseo, ¿sí? Después tenemos varios componentes orgánicos, como el proteoglucanos, el glucoproteínas y las fibras de colágeno tipo 1 y de tipo 5, que eso igual no nos lleva al caso, pero es para que tengan una noción de lo orgánico o lo que es el sistema funcional de nuestra matriz ósea. Bueno, acá tenemos lo que son y lo que forman, ¿sí?, las células óseas. Tenemos las células osteoprogenitoras, las células osteoblastos, los osteocitos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Son otras células principales que van a formar lo que es en su principio el tejido y después van a formar lo que es el hueso. Bueno, cuando hablamos de células osteoprogenitoras, ¿sí?, hablamos de estas células que comienzan, la palabra lo dice, osteoprogenitoras, que van a dar comienzo, ¿sí?, a lo que van a ser después las células osteoblastos. Estas células proceden de células mesenquimatosas, ¿sí? Estas células que hablamos mesenquimatosas son las células que comienzan en el desarrollo embrionario, ¿sí? Son estas células muy chiquititas, pequeñas, que van a formar después las células osteoprogenitoras y después terminan formando los osteoblastos, ¿sí? Es un proceso celular que se da durante la gestación en el estado embrionario. Bien, nosotros tenemos muy en cuenta, ¿sí?, que el osteoblasto es una célula, ¿sí?, que se encarga, que forma los huesos y sintetiza la matriz ósea. Su función fundamental del osteoblasto, ¿sí?, es el desarrollo, el mantenimiento, la regeneración del tejido óseo, y también va a realizar lo que es la regulación de una actividad que tiene que ver con la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos, después lo vemos, son unas células que destruyen el hueso. Y a no olvidar que el osteoblasto necesita la estimulación de la vitamina D. Es tan importante para nuestro sistema óseo. Entonces, como función principal que nosotros acá tenemos enmarcado, ¿sí?, el osteoblasto es fijador de calcio, ¿sí?, de las proteínas, y como función que nosotros decimos, respondemos, es desarrollo, mantenimiento y regeneración del tejido, ¿sí? También tiene ahí lo que anotamos, que es la calcificación de la matriz, y otras acciones que son fundamentales para el desarrollo del hueso. Bien, el osteocito es la verdadera célula ósea, ¿sí? Estas células que nombramos anteriormente, si bien forman parte del sistema del tejido y del hueso, ¿sí?, vienen como desarrollándose para formar el hueso. El osteocito es una célula principal, se encuentra en el tejido óseo y que tiene varias funciones. Por ejemplo, mantener la matriz ósea estable y participar en la remodelación y formación del hueso. ¿Esto qué quiere decir? Que el osteocito es el que regenera, en cierta manera, ¿sí?, al hueso. Hay algo acá que quiero que quede claro, esto que dice función mecanotransducción, responde a fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. ¿Qué quiere decir esto? El hueso todo el tiempo se está como renovando y cambiando. Primero porque crecemos y después porque nuestro sistema óseo todo el tiempo tiene alto impacto. O sea, hay lugares que suceden más alto impacto que en otros. Pero por ejemplo, cuando yo me golpeo una parte del hueso, si en la pierna, no sé, le golpeo una bolsa con la mano, ¿sí?, en un nudillo, hago determinada acción y siento un golpe en el antebrazo, eso es absorbido por el sistema óseo. El osteocito recibe ese impacto y lo que va a tratar de hacer es asimilar ese impacto y darle más capacidad de resistencia quizás al hueso.
Esto se va a desarrollar precisamente cuando produzca o aumente ciertas características del sistema óseo para que lo pueda resistir. ¿Sí? Es como que lo va a sentir el osteocito y va a transmitir señales para que se pueda modificar el sistema óseo de acuerdo a las necesidades. Después vamos a poner ejemplos por ahí en la clase en vivo para que entiendan esto, ¿sí? Por ahí algunos ejemplos mucho más directos. Nosotros tenemos también, ¿sí? Que derivan de los osteoblastos, lo que son las células de revestimiento óseo. ¿Sí? Cuando hablamos de las células de revestimiento, hablamos de células que tapizan, ¿sí? Que no van a remodelar, pero van a tapizar exactamente las partes internas y externas de lo que es los huesos. Cuando hablamos de superficie externa, hablamos de las células periósticas. El periósteo es una membrana que recubre todo el sistema óseo. Esta membrana, el periósteo, también de paso les cuento, es la que tiene el osteocito, la que siente, ¿sí? Cuando hay un impacto, una resistencia de alguna manera, y este periósteo es el que se va a poner como más duro. Una especie de encallosarse, se encallosa, ¿sí? Se pone medio calloso el periósteo. Lo vemos mucho en los deportistas de artes marciales o los boxeadores, ¿sí? Que pareciera que sus huesos son como mucho más duros. En realidad responsable de esto es el periósteo. Y cuando hablamos de superficies internas, hablamos del endostio. El endostio es la parte interna del hueso, está dentro del hueso, ¿sí? Ambas, ¿cuál es la función que tiene? Interviene en el mantenimiento y la obstrucción de los osteocitos, ¿sí? Y regula el movimiento de calcio y el fosfato desde la sangre al hueso y viceversa. Estas dos membranas, ¿sí? Estas dos células de revestimiento interno y externo, trabajan lo que es la relación interna y externa para nutrir, para el oxígeno, para dar irrigación. Bien, acá tenemos lo que es los osteoclastos, ¿sí? El osteoclasto es una célula, ¿sí? Ósea que una de sus funciones consiste en la resorción o reabsorción, ¿sí? ¿Por qué? El osteoclasto, al igual que el osteoblasto, es una célula ósea que trabaja en la formación, resorción y remodelación de las células que componen el tejido óseo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente todo el tiempo se está renovando el hueso. El osteoclasto lo que hace es ver las células ya que están debilitadas, o hablando del óseo, ¿no? Estamos siempre en óseo. Estas células que componen el hueso que están debilitadas o están dañadas, entonces el osteoclasto lo que hace es, por así decirlo, comérselas, ¿sí? Va reabsorbiendo todas esas células y le va permitiendo a otras células poder regenerar el hueso. Por eso estas células se localizan en cavidades de la superficie del hueso, ¿sí? En diferentes partes, ¿sí? Específicas, y estas derivan de una fusión hematopoyética donde se va a producir estas células ¿para qué? Para poder regenerar. Acá tenemos una imagen muy clara, ¿sí? De lo que es el osteoclasto. Ahí vemos en la imagen, ¿sí? Donde específicamente el osteoclasto lo que está haciendo es consumir, ¿sí? O comerse, ¿sí? Toda esa porción de hueso que efectivamente está haciendo, no funciona, no sirve, ¿sí? Y lo que hace es transportarlo, se lo lleva, se lo degluye y deja que se regenere el tejido. En esta imagen lo que tenemos, ¿sí? Es exactamente todas las células óseas, como cada una de sus funciones, ¿no? Ahí vemos un cartílago, que será parte del hueso, puede ser el húmero, ¿sí? Siempre vemos huesos largos, ¿no? El húmero, ¿sí? El fémur. Y ahí tenemos lo que son las células de revestimiento, células periósticas, ¿sí? Que es el periósteo, ¿sí? Y bajo el periósteo está el osteocito. Esto que yo le decía, que el osteocito siente el impacto, lo va a recibir el periósteo, el osteocito siente el impacto y lo que va a tratar de hacer es que cambiar, darle más consistencia, ¿sí? Es el que va a hacer, es como un receptor, por así decirlo, ¿sí? Tenemos los osteoblastos,
Tenemos las osteoprogenitoras, ¿sí? Y tenemos ahí la célula madre mesenquimática. La célula madre mesenquimática es la que va a producir todas las restantes células. No vamos a ahondar en eso, pero esta se desarrolla en el tercer mes, más o menos, si no me equivoco, de lo que es el estado embrionario del ser humano. Tenemos las células endósticas o del endostio, la parte que está adentro, el osteoclasto, que ese es el que va a ir como comiéndose lo que nos sirva, ¿sí? Y lo dividimos en dos, ¿sí? Osteoclastos activos, osteoclasto inactivo, que es el que está esperando simplemente para actuar. El hueso está constituido, ¿sí?, por otros tejidos, como por ejemplo los vasos, los nervios, el cartílago iliano, ¿sí?, que están las articulaciones móviles. Ahí de vuelta tenemos cada uno de los puntos donde están las células que nosotros estamos hablando, que forman el tejido y que van a formar lo que es el sistema óseo. Nosotros tenemos, hay varios tipos de huesos, pero vamos a nombrar tres partes principales de los huesos, ¿sí?, que son los huesos largos, que son los huesos cortos y los huesos planos. ¿Por qué les puse esto acá? Porque venimos hablando, ¿sí?, del desarrollo del tejido óseo a lo que es el hueso o el sistema óseo ya calcificado, ¿sí?, o ya formado de alguna manera. Ahí van a ver que el hueso largo tiene una epífisis y una diáfisis. La epífisis son sus lados superiores, las partes más principales, de una punta a la otra. Y en el medio está la diáfisis. Si ustedes recuerdan la imagen anterior y lo pueden pasar, van a ver que solo tenemos la mayor cantidad de células dando vuelta por ahí. Y en el hueso plano, ¿sí?, era el hueso este que se originaba de alguna manera sin un modelo. El hueso largo se origina más que nada por un modelo de cartílago, ¿sí? Algunas cositas importantes para que después veamos sistema óseo y lo vayan entendiendo, ¿sí? Cuando nacemos, ¿sí?, tenemos unos 300 huesos y después terminamos teniendo 206. Después vamos a ver por qué pasan estas cosas. Pero es muy simple. Es todo cartílago y después se solidifica. Bien. Importante esto. El esqueleto está formado por tejidos fuertes y resistentes, que son los cartílagos y los huesos, ¿sí? Cuando nosotros vamos creciendo, cuando pasa la época del embrión y nace, ¿sí?, el cartílago va a ocupar zonas aisladas, como por ejemplo el puente de nariz, algunas partes de las costillas y va a ir a las articulaciones. La formación ósea o osificación implica dos fases principales. En primer lugar, el modelo de cartílago iliano o iliana está cubierto por completo de matriz ósea, ¿sí?, mediante sus células de formación ósea denominadas. Estos son los osteoblastos. ¿Qué queremos decir con esto? Esto que empezamos a decir al principio. El sistema óseo se va a formar de acuerdo al modelo articular, ¿sí? Y esta va a estar nutrida por diferentes tipos de células para formar lo que es el sistema óseo en general. Nosotros llamamos osificación, ¿sí?, al proceso mediante el cual se forma el hueso. En el embrión existe un precursor del esqueleto formado por tejido cartilaginoso, ¿sí?, y embrionario, que tiene una forma característica a partir de las 6 semanas. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se sucede todos estos procesos? Primero, las células mesenquimatosas hacen lo que es un centro de osificación y se transforman primero en células osteoprogenitoras. O sea, lo primero que nace es la célula osteoprogenitora y luego que nace el osteoblasto. Los osteoblastos van a segregar matriz ósea y acá comienzan a transmitir o a segregar lo que es colágeno hasta que hacen un rodeo completo, ¿sí? Y cuando están totalmente rodeados por la matriz ósea, los osteoblastos se van a transformar en osteocitos, ¿sí? Y estos osteocitos lo que van a hacer es formar una sustancia fundamental. Es un proceso, ¿sí? Va de paso en paso para que, depositando calcio y sales minerales en la matriz ósea, ¿sí?, con el proceso de los días. Entonces, al producirse esta calcificación, lo que aparece primero, ¿sí?, son unas estructuras
dando forma a lo que es el hueso esponjoso. Entonces, este hueso esponjoso, con todo esto, cuando pasan los días, lo que va haciendo es formar placas. Esas placas lo que hacen es formar el tejido óseo compacto. ¿Sí? Ahí se forma como la primera capa del tejido, por así decirlo, compacto. Bien, acá tenemos una imagen muy básica de cómo se va a formar. Si ustedes siguen lo que venimos hablando en el video y van viendo uno por uno los pasos, esto va a permitir que puedan ver cómo se va a formar el hueso, ¿sí? Por supuesto, acá hay una composición que tiene que ver con las células, que cuando las células ya están formándose, ya están viendo que se forma de determinada manera, le va a dar forma, ¿sí?, al hueso. Acá tenemos los pasos, ¿sí? El modelo cartilaginoso, que es el primero, que no tiene nada, eso es cartílago. Después, cuando va sucediendo el proceso que venimos hablando, ahí ven uno de los pasos uno por uno. Como primero, ¿sí?, los condrocitos van a la diáfisis, al medio del hueso largo, se calcifica la matriz, ¿sí? O sea, el cartílago de la matriz empieza a tener mucho calcio, comienza a formarse el periósteo, el osteoblasto, y después comienza a hacer ese proceso de brote perióstico, y ustedes ven en la médula ósea primaria y la formación del hueso. Eso va a empezar a crecer dentro de lo que era el cartílago, se va a expander y a medida que va pasando exactamente el tiempo, va a producir lo que es el hueso propiamente dicho. ¿Sí? Acá les puse otro ejemplo de lo que es un cartílago iliano, que es lo que tenemos todos cuando somos bebés, en estado de embrionario, y este va a ser como la plantilla que va a originar después el sistema óseo. Acá tenemos varios procesos largos, ¿sí? Pero bueno, elegí estas dos partes del proceso para que se pueda ver, visualizar. Y ahí tienen lo que es en la primera imagen, la cavidad medular se llena de médula ósea roja. ¿Sí? Recuerden que en los huesos largos está lo que es la producción de glóbulos rojos. Y en el otro lado ya vemos nosotros el cartílago articular, la arteria epifisaria, ¿sí? Los extremos de la epífisis, que es una porción realmente de cartílago, y ahí ya ven cómo se está formando el hueso, ya, ¿sí? Ya tengo lo que es el hueso esponjoso, y esta parte ya nosotros ya consideramos que el hueso está formado completamente, ¿sí? No nos importa tanto los procesos hasta acá, sino para que puedan ver y percibir cómo se desarrolla, ¿sí?, el hueso, cómo se forma y a partir de qué se forma, para entender cómo se regenera en por ejemplo, en una fractura. Bien, características morfológicas y metabólicas del tejido óseo. Importante, representa el 9% del volumen del cuerpo y el 17% del peso de este. El tejido óseo es el mayor, ¿sí?, de sustancia extracelular. Importante, crece constantemente, o sea que el hueso todo el tiempo se está remodelando, ¿sí? Esto es, se modela constantemente, se remodela constantemente y se repara constantemente. Por eso todo el tiempo hay como una producción de osteoblastos, de osteocitos, ¿sí?, que constantemente está remodelando nuestro sistema óseo, aún hasta cuando somos adultos, ¿no? Y acá tenemos, ¿sí?, los diferentes también imagen de cómo está formado el hueso y cuáles son sus componentes. Ahí vemos en la primera que dice depósito óseo, ahí vemos lo que es el agregado de minerales y fibras de colágeno, está el osteoblasto, ¿sí? Y al lado vemos la resorción, se llama resorción, pero se puede decir absorción, y eliminación de minerales y fibras colágenas, ¿sí?, el osteoclasto. Recuerden que el osteoclasto, ¿qué va a hacer? Va a ver eso que ya no funciona, la fibra, las células muertas, el sistema, el óseo que ya está deteriorado, y directamente lo va a sacar, lo va a eliminar, ¿sí? Y en la imagen al lado vemos cómo se prosiguen los pasos. Reposo, resorción, reversión porque se regenera, la formación y la mineralización, ¿sí? Ahí tenemos como el hueso envejecido, el hueso nuevo, ¿sí?, que está producido por el osteocito y por supuesto hasta el osteoclasto, reparando todo lo demás.
Algo muy sencillo para entrar un poquito después en lo que es fracturas y entender cómo se regeneran los huesos. Pero en la regeneración ósea depende de 3 factores esenciales. Las células progenitoras, los factores de crecimiento y el entorno apropiado. Esto es osteoconducción. Cuando hablamos de osteoconducción quiere decir que yo tengo que guiar o mantener una línea para que el hueso se forme correctamente. Lo que decimos, que el callo se haga correctamente. Eso después lo vamos a ver. Y acá les dejo, ¿sí? Como algo para introducción, lo que es una etapa de conciliación o consolidar, ¿sí? Esta es una etapa de consolidar el hueso, ¿sí? O de conciliación, que tiene que ver con las fracturas. Esto después nosotros lo vamos a ir viendo muy a fondo. Y ahí lo que tenemos es primero la fractura, donde está el hematoma, la inflamación, el callo inmaduro, van a ver ahí que hay como líneas que no se cerraron. Y vemos después el callo maduro, ese callo que se ven ahí en el sistema óseo como muy raro. Y el último sería el remodelado. ¿Ahí queda ahí un callo? Sí, queda un callo. Generalmente si una persona joven no va a ver ese callo, así no queda de esa manera, pero queda marcado, queda como una cicatriz. Eso después lo vamos a ver en fracturas. Bien, muchas gracias. Léanlo, escúchenlo, analícenlo y las preguntas, por favor, al grupo.